Parker Schnabel se ha esforzado más que nunca a sí mismo, a su equipo y a cada pieza del equipo en su operación esta temporada. Día tras día, a través de fallas mecánicas, un clima brutal y la presión implacable de las expectativas, exigió más de todos los que lo rodeaban, porque creía que este podría ser el año que definiría su legado. Cuando finalmente se contaron los totales de oro, el resultado fue asombroso: 10.600 onzas recuperadas del suelo helado del Klondike por un valor aproximado de $42 millones. Para la mayoría de los mineros, una temporada como esa pondría fin a todos los debates sobre quién está en la cima del mundo de la minería de oro de Yukon, pero la historia no terminó con celebración. Todo no terminó con Parker parado solo en la cima mirando a la competencia. En cambio, un número se negó a abandonar su mente. 630 onzas. Ese era el margen que lo separaba del único minero cuyo éxito de alguna manera importaba más que el de los demás. El hombre que tenía delante no era un rival que Parker odiara. En muchos sentidos, él fue la razón por la que Parker tuvo una carrera. Cuando la temporada entró en su recta final, los precios del oro alcanzaron niveles que pocos mineros de Yukon imaginaron que presenciarían en sus vidas. $4.000 la onza. Incluso decir el número en voz alta sonaba irreal, como si perteneciera a un sueño y no a un gráfico de mercado. Los veteranos que habían pasado décadas excavando en suelo helado sacudieron la cabeza con incredulidad, sabiendo que estaban viviendo el tipo de temporada de la que los mineros todavía hablarían dentro de 20 años. La atmósfera en todo el Klondike cambió a medida que el valor del oro siguió subiendo. Todas las conversaciones parecían derivar hacia los mismos temas totales de producción, propiedad de los derechos y quién podría estar dispuesto a vender. El suelo se había vuelto más valioso que nunca, y cada reclamo productivo ahora conllevaba una prima que habría sonado ridícula solo unos años antes. Los mineros que alguna vez se vieron como vecinos calculaban silenciosamente cuánto podría valer la tierra bajo los pies de otra persona. A $4.000 la onza, un reclamo que producía 10.000 onzas ya no era solo una operación minera. Era una máquina de $40 millones capaz de cambiar vidas de la noche a la mañana. Números como ese viajaban rápidamente a través de los campos, a través de caminos de grava y alrededor de mesas de café. Todos estaban haciendo los cálculos. Todos miraban a los demás. La posibilidad de adquisiciones flotaba en el aire como una tormenta que se acercaba. Tony Beach ya se había acercado a Rick Ness para comprar un terreno, y aunque Rick seguía indeciso, comprendió la oportunidad que tenía ante él. Cuando surgió el tema, los chistes apenas ocultaban la verdad. Un minero era famoso por hacer buenos negocios. El otro era famoso por hacer tratos que solo le parecían buenos a él. Detrás de las risas estaba la realidad de que todos los propietarios de reclamos en el Yukon de repente tenían algo que la gente deseaba desesperadamente. Durante años, a personas ajenas a la industria les gustaba decir que la minería de oro no era competitiva. Imaginaron tierras infinitas y oportunidades infinitas suficientes para que todos tuvieran éxito. Los hombres que realmente vivieron esta vida lo sabían mejor. Entendieron que cada acre productivo importaba, cada gramo importaba, y cada estación se convirtió en una competencia, lo admitieran o no. A finales de este año, esa verdad parecía imposible de ignorar. Parker debería haber estado celebrando. Más de $40 millones en oro estaban en los libros, un total que habría sido el mayor logro de casi cualquier carrera minera. Sin embargo, la celebración nunca fue algo natural para él. No se estaba comparando con viejos registros o promedios históricos. Se estaba comparando con un hombre, y ese hombre todavía estaba por delante. Tony Beach estaba en la cima de la clasificación, y ese hecho tenía más peso que el número en sí. La brecha que los separaba era lo suficientemente pequeña como para cerrarla con un corte excepcional y lo suficientemente grande como para sobrevivir hasta que el invierno lo cerrara todo. Cada gramo recuperado parecía importante ahora. Cada limpieza se convirtió en un capítulo más de una carrera que ninguno de los mineros quería perder. Lo que se le hizo más difícil a Parker fue la identidad del hombre que lo guiaba. Tony Beach no era un competidor más que trabajaba en los arroyos.
Años antes, cuando Parker todavía era un adolescente que intentaba demostrar su valía, Tony había sido una de las primeras personas dispuestas a darle una oportunidad. Había abierto una puerta que ayudó a dar forma al futuro de Parker. Ahora, años después, ese mismo mentor se interponía entre él y el título que desesperadamente deseaba conservar. Parker lo admitió abiertamente. Fue un poco fastidioso ver a Tony adelante. Las palabras sonaron casuales, pero todos los que conocían a Parker entendieron lo que realmente querían decir. Pocas personas en el Yukon odiaban perder más que él. Ser superado por el mismo hombre que una vez lo ayudó a comenzar hizo que la situación fuera aún más difícil de aceptar. Lo frustrante fue que la brecha en sí no era enorme. 120 onzas. Eso fue todo. Parker había recuperado esa cantidad de oro de un solo corte fuerte innumerables veces antes. Contra casi cualquier otro habría visto el déficit como un problema temporal. Contra Tony Beats se convirtió en el único número que importaba. Mientras tanto, la naturaleza continuaba su implacable cuenta atrás. Cada mañana el frío se hacía más profundo en los valles. La escarcha se apoderó de la tierra, las tuberías de agua amenazaron con congelarse, y todos los mineros sabían que el final de la temporada podría llegar sin previo aviso. El Yukon nunca anunció cuándo terminaría contigo. Un día la operación funcionó y al día siguiente el terreno simplemente se negó a cooperar. Nadie sabía exactamente cuánto tiempo quedaba. Puede que sea una semana. Puede que sean solo unos pocos días. La incertidumbre creó una presión que ninguna cantidad de experiencia pudo eliminar. Cada amanecer conllevaba una nueva urgencia porque cada uno podía ser uno de los últimos días viables antes de que el invierno tomara el control. Ante esa realidad, Parker tomó la única decisión que sabía tomar. Terminaría fuerte. No habría marcha atrás, ni protección de equipos, ni ahorro de recursos para más adelante. Cada planta de lavado funcionaba lo más rápido posible hasta que el clima las obligaba a detenerse. Si la temporada terminara, no sería porque él renunciara primero. La decisión se extendió por toda la operación casi instantáneamente. Los planes cambiaron, las prioridades cambiaron, y cada miembro de la tripulación entendió lo que se esperaba. No había ninguna estrategia alternativa esperando en el fondo. Solo quedaba el empujón final y la helada que se acercaba. Una de esas fuerzas determinaría cómo terminaría la temporada. En el centro de ese impulso estaban los hombres en los que Parker confiaba más. Mitch Blaschke, Tyson Lee y Brennan Ruolt ya no eran solo empleados. Habían pasado meses luchando contra crisis, plazos imposibles y desafíos interminables junto a él. Entendieron cómo pensaba Parker, cómo reaccionaba bajo presión y cuánto importaba esta carrera. Dentro del tráiler, Parker les agradeció por ayudar a que la operación alcanzara un hito que pocos mineros logran. 10.000 onzas. Oro por valor de unos 40 millones de dólares. Para la mayoría de las tripulaciones, ese momento habría desencadenado una gran celebración, una oportunidad para relajarse y disfrutar de las recompensas de una temporada extraordinaria. Sin embargo, incluso cuando reconoció el logro, todos en la sala sabían que la mente de Parker estaba en otra parte, porque si bien habían alcanzado su objetivo, Tony ya había ido más allá del suyo. El hito que debería haber parecido una línea de meta de repente parecía más bien un punto de control. Parker lo entendió mejor que nadie. Los récords fueron impresionantes, pero no borraron el segundo lugar. Y mientras Tony Beats se mantuviera a la cabeza, incluso la mejor temporada de la carrera de Parker Schnabel todavía parecía inconclusa. Eso es lo que hizo que este final fuera tan convincente. 42 millones de dólares en oro deberían haber sido suficientes para satisfacer a cualquiera. Debería haber sido suficiente para garantizar orgullo, comodidad y validación. Sin embargo, en el Yukon, donde las reputaciones se construyen gramo a gramo y las rivalidades se extienden a través de generaciones, el éxito a menudo se mide con un estándar mucho más simple. No cuánto oro encontraste, sino si encontraste más que la persona que estaba a tu lado. Tony le dijo en primavera que aspiraba a 6 o 7.000 onzas. Tony ahora tiene más de 10.000 y el número de primavera se lee como una trampa en retrospectiva.
Así que las órdenes llegan rápida y fuertemente como siempre lo hacen cuando Parker siente que la temporada se le escapa de las manos. Aumente las velocidades de alimentación más allá de lo cómodo. Elimine las pilas de salarios que todavía son demasiado grandes y demasiado lentas. Mantenga la planta de lavado Roxanne funcionando sin una sola interrupción. El proyecto de desmantelamiento se convierte en la máxima prioridad en todo el reclamo por encima de todo lo demás sin excepciones para nadie por ningún motivo. En Dominion quiero decir que necesitamos arreglar esos montones de sueldos. Sí, todavía son bastante grandes. Mitch mantiene a Roxanne en funcionamiento y ese proyecto de despojo es la principal prioridad. Mitch acepta la tarea del turno de noche sin discutirlo. Tyson Lee señala los montones de pagos que aún son demasiado grandes para liquidarlos al ritmo actual. Brennan Rule recibe la instrucción abierta que toda tripulación teme y respeta en igual medida. Cualquier cosa que estos muchachos necesiten, hazlo sin importar la hora. Es una reunión breve. Parker no da discursos cuando el calendario es el que habla y cada hombre en el tráiler ya sabe lo que les va a costar los próximos días. Ya no hay tolerancia para los errores. No hay lugar para retrasos. No hay holgura en ningún lugar del horario en el que un hombre pueda esconderse. Si alguna vez hubo un momento para esforzarse más hasta altas horas de la noche, este es el momento. Ejecute hasta que el clima lo apague o todas las plantas estén secas. Uno u otro sin nada intermedio, y Parker se asegura de que todos los hombres en el remolque lo escuchen antes de salir por la puerta. La tripulación lo toma como siempre lo toma. Sin dramatismo, sin quejas, solo movimiento. Vamos a hacer un poco de escurrimiento. Terminémosla. Gracias, chicos. Luego, se dispersan nuevamente en el frío para perseguir un número que tal vez ni siquiera sea capturable sin una forma real de saberlo hasta que se lee la última escala del último día de la temporada. Una segunda operación. Gamble está a 8 millas al norte en Lightning Creek. Se está desarrollando una historia diferente y muestra cuán rápido este negocio se vuelve contra un hombre. Rick Ness envía a su equipo a eliminar los restos de sueldo de la antigua planta de lavado, a la que llaman Rocky. Persiguiendo las 420 onzas, vale aproximadamente $1,500,000 al precio de esta temporada. Todavía necesita completar su temporada. El plan solo funciona si 2 plantas funcionan a la vez, y Rocky es la segunda. Todo lo que a Rick le queda en marcha esta temporada pasa por una máquina que ya le ha dado un año duro. Hay suficiente paga para encender la planta y ponerla en marcha. La máquina es vieja y testaruda, del tipo que engatusas y hablas dulcemente en lugar de mandar. Vamos, vieja. Aquí vamos. El agua sube. El poder sube. La plataforma vibratoria comienza a moverse. Durante un buen momento todo está exactamente donde debe estar. Rocky está desapareciendo y Rick está un paso sólido más cerca de lograrlo. El plan de doble planta que podría salvarle todo el año. Luego termina antes de que realmente comience. Sale humo de la máquina. El tipo de humo equivocado. Del tipo que hace caer el estómago de un minero al suelo en un instante. De ninguna manera. Tienes que estar bromeando. La bomba de alimentación de Rocky ha fallado. Un tensor que nunca debería haber estado tan flojo dejó que la correa saltara y saltara hasta que se rompió por completo. Esa correa impulsaba el sistema de refrigeración. Sin él la planta se sobrecalentaba en segundos y el daño estaba hecho antes de que alguien pudiera tocarla. Esa es la correa que impulsa el sistema de enfriamiento. Por eso la cosa humea porque se sobrecalienta. Este tensor no debería estar tan flojo. Eso es lo que mantiene la tensión en el cinturón. Entonces cuando está suelto, simplemente salta, 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 y esa correa simplemente se rompe, y luego dejó de enfriarse y se sobrecalentó. La tripulación observa los restos del naufragio y los interpreta como la escena de un crimen. El tensor flojo, el cinturón destrozado. El humo sigue saliendo de un metal que nunca debería haberse calentado tanto. Este tensor no debería haber estado tan flojo. Esa es toda la historia, escrito en una parte fallida que nadie captó a tiempo. Medio cubo de pago pasa por la máquina y se acaba el día entero.
Un final muy rápido y catastrófico para un día que se suponía volvería a poner a Rick en la pelea. El plan de Rick de administrar 2 plantas a la vez fracasó, y las brutales matemáticas de la temporada se volvieron mucho más aterradoras de lo que ya eran. 8 millas al sur Parker no tiene idea ni tiempo para preocuparse si lo hizo. La carrera del turno de noche. De vuelta en el terreno de Parker, la presión tiene cara y pertenece al capataz Mitch Blasky. Parker lo tiene personalmente a cargo del turno de noche por una razón: para cerrar la brecha con Tony antes de que Frost termine la discusión de forma permanente. Pero Mitch lleva sobre sus hombros algo más pesado que la cuota nocturna. Está intentando llegar a casa a tiempo para el cumpleaños de su hija. Para que eso suceda, todo lo relacionado con este reclamo tiene que estar completamente terminado esta noche, y él tiene que estar en la carretera a primera hora de la mañana, sin retrasos de ningún tipo. Estoy tratando de llegar a casa a tiempo para el cumpleaños de mi hija, y que eso suceda. Tengo que tener todo terminado esta noche, y estar en camino a primera hora de la mañana. Aún queda mucho por hacer para que esto sea una realidad. No es partidario de los turnos de noche. Nadie aquí lo es, pero es el tipo de cosas que haces porque no hay nadie más ahí para hacerlo. Al final del turno, Sean tiene que canalizar 2000 yardas de pila de pago a través de la arena de roca de la planta de lavado. Abajo en el corte, Mitch y Brennan, trabajando con 2 enormes topadoras de 11, tienen que quitar el último acre de una capa de barro de 4 pies de profundidad y luego atravesar la capa congelada debajo, para que el suelo finalmente pueda descongelarse y volverse viable. No existe una versión de esta noche en la que se omita una sola parte y cada parte dependa de la anterior. Las matemáticas de la noche son implacables. 2000 yardas a través de arena rocosa es un turno completo por sí solo. Un acre de 4 pies de lodo es otra. La capa de pago congelada debajo es el tipo de trabajo que les rompe los dientes a los desgarradores y rastrea a las topadoras cuando sale mal. Todo tiene que suceder en la misma ventana, en la oscuridad, en el frío, con un hombre mirando el reloj para tomar un vuelo a casa que no puede permitirse el lujo de perder. Empujen más tarde, les dijo Parker. Así es como se ve lo extratardío cuando en realidad está sucediendo. Brennan le dice a Mitch que no podría estar más feliz de ayudarlo a lograrlo. A las 3 de la madrugada la conversación se vuelve personal, como ocurre entre hombres que han pasado demasiadas temporadas alejados de las personas que más aman. La hija de Mitch cumple 6 años. Recuerda correr a casa por el día en que nació como si fuera hace solo 2 años. Habla de su hijo Pistol y de lo difícil que es no entristecerse por todos los días que se perdió cuando el niño aún era pequeño. Dice que lo bloquea mientras está aquí trabajando. Brennan le dice que no necesita mentir acerca de bloquear cosas porque para empezar no hay mucho que hacer en su cabeza. Se ríen en la oscuridad. Las topadoras siguen triturando la tierra helada. Las pilas de sueldos se reducen metro a metro bajo las luces de trabajo. Mitch mantiene un ojo en el corte y un ojo en el tiempo, porque cada yarda movida esta noche está una yarda más cerca de una carretera hacia el sur y del cumpleaños de un niño de 6 años al que ya se ha perdido demasiadas veces. Entonces, los destripadores golpean algo que detiene la risa. El suelo contraataca. El lodo se desprende acre tras acre, hora tras hora helada. Los de 11 dejan caer sus enormes desgarradores en la capa de grava congelada e intentan abrirla como lo han hecho durante toda la temporada. Esta vez, el terreno no coopera. Vamos, hombre. Ella está derribada. Por un momento, parece que las máquinas no sobrevivirán, como si la tierra helada hubiera decidido que aquí es donde termina la temporada en sus propios términos, en lugar de los de Parker. Oh, debes estar bromeando. Vamos, hombre. Oh, hombre. Ella está derribada. No hay manera de que eso lo consiga. Los destripadores charlan y se saltan el pago que ha sido más duro que cualquier cosa que el equipo haya recibido durante todo el año. Luego, como si el Yukon quisiera hacer más difícil la cuestión, el cielo se abre. La primera nevada de toda la temporada cae sobre el corte. Aquí arriba nunca se sabe qué hará el tiempo a continuación, y lo que acaba de hacer fue poner un reloj duro encima de un reloj que ya se estaba acabando.
La nieve en el suelo significa que las heladas ya no son una amenaza en el calendario. Está aquí ahora en las topadoras. Después de decidirse por el sueldo, Mitch todavía tiene que mudarse antes de la mañana. La tripulación solo puede esperar que no permanezca el tiempo suficiente como para congelarlos del suelo para siempre antes de terminar el trabajo. En algún lugar entre el frío, la nieve y el implacable chirrido de esas dos topadoras lo atraviesan. No paran y no se dan por vencidos. Llega la mañana y Parker llega a un corte completamente transformado. Hermoso día, dice en el tono que usas cuando la nieve es una amenaza y un regalo extraño al mismo tiempo. Mitch ya casi ha terminado. La pila se está reduciendo rápidamente. El decapado ha terminado. Contra el suelo, contra el tiempo, contra el reloj, lo lograron. Parker le cuenta exactamente lo que le valió la temporada. Ya cumpliste con tu período de servicio. Has tenido una temporada increíble. Buen trabajo, hombre. Para Mitch, las palabras aterrizan e importan, pero el verdadero premio nunca fueron las palabras. Es el camino abierto hacia el sur y el tiempo con su familia esperando al final del mismo. Hizo un trabajo increíble, y todos los presentes en el reclamo lo saben. En el momento en que Mitch se marcha, Parker dice lo que define exactamente quién es él más completamente que cualquier otra cosa que pueda decir. Independientemente de todo eso, todavía queda mucho terreno por explorar. La temporada no se detiene por las despedidas de nadie, y Parker ya está mirando más allá de esta hacia el siguiente número en el tablero. El momento de la verdad de Rick. Antes de que llegue el número de Parker, está el de Rick Ness, y el suyo se reduce a un solo corte y una pregunta realmente aterradora. Para alcanzar su objetivo de 1.800 onzas para toda la temporada, el último corte de oportunidad tiene que entregar 420 onzas, cerca de $1.350.000 a este precio. No la mayor parte, no casi todo, y luego un poco más encima. Momento de la verdad. El oro sale de la escala en incrementos lentos que se extienden cada segundo hasta convertirse en algo doloroso de soportar. 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. El número sube hasta 131, 91 y justo cuando parece que se detiene allí muerto. Aparte de todo lo que necesitaban, hay más. Otros 100, luego otros 100 detrás de ese. 431, 91 onzas de ese corte. Una limpieza de una sola semana valorada en más de $1.727.000 salió del suelo en el último momento posible. 131, 91. Pero tenemos más. Hay 100. Hay otros 100. Eso significa 431, 91. El total de la temporada completa asciende a 1.811,56 onzas. Rick se propuso 1.800. Lo superó por 11 onzas. Así de cerca estuvo toda la temporada de ser una derrota en lugar de un triunfo, y Rick lo sabe parado justo encima de la báscula con los frascos frente a él. El total final de Rick vale más de $7.246.000. Fue muy reñido durante todo el camino con verdadera incertidumbre hasta el final. La tripulación recibe el bono que ganó escondido en cada uno de esos frascos de oro porque trabajaron muy duro para lograrlo, y nadie finge lo contrario. No ha habido una sola temporada con este equipo en la que no hayan logrado alcanzar su total. Si hay un equipo en los arroyos que siempre puede encontrar una manera de hacerlo, son ellos. Y esta temporada no hizo nada para cambiar eso. 11 onzas es la diferencia total entre un equipo que alcanzó su número y un equipo que no lo hizo. A $4.000 la onza, ese margen vale aproximadamente $44.000. Y surgió del último corte del último día después de que un incendio en una planta a 8 millas al norte casi derribara todo el plan. Rick sabe exactamente lo cerca que estuvo eso. Lo mismo hace cada hombre que sostiene un frasco. El doble vertido. Ahora la temporada vuelve al hombre con el que empezó y al corte que define absolutamente todo. Parker combina sus dos pesos pesados, las plantas de lavado Golden Goose y Big Red, en un único y doble vertido final.
Juntos recorrieron el final de la milla de oro, la porción más rica que Parker ha extraído en toda la temporada. Este es el momento exacto hacia el que todo se ha ido construyendo, desde la primera conversación fría, en la grava cada turno de noche, cada desgarrador congelado que no mordió cada orden ladrada, a través de ese remolque frío, cada milla que Mitch no pudo conducir temprano a casa, todo eso se canaliza directamente hacia este único camino. Con el número de Tony delante de él, en la oscuridad desconocido hasta que deja de serlo. 2 plantas, un vertido, el terreno más rico que Parker ha tocado en todo el año. Este es el swing, y no queda ninguna temporada para hacer otra. El oro se sale de la balanza y sigue llegando. 130, 180, 220, 240. Sigue viniendo, 260, 300, 307,95. El vertido de la semana totaliza 506,66 onzas por sí solo, antes de que la cifra de la temporada se lea en voz alta. 500 onzas en una sola semana es el tipo de número que termina la mayoría de las temporadas masculinas en lo más alto. Para Parker es la última carta de la baraja. Luego, el número que realmente importa. El total de la temporada. 10.596,45 onzas. Redondearlo. Llámalo 10.600. De todos modos, probablemente haya 3 onzas extra en esa caja fuerte en algún lugar. Bien hecho, señores. Bien hecho. Eso es asombroso. Y por un momento se siente suficiente haber ganado. Esta semana 506,6. Nuestra temporada totalizó 10.596,45 onzas. Solo voy a decir 10.600. Estoy seguro de que hay 3 onzas extra en esa caja fuerte. El rey del Klondike. La cifra es 10.596,45 onzas. 42 millones de dólares. La mayor cosecha de temporada que Parker Schnabel haya producido en su vida. Termina 630 onzas detrás de Tony Beats. Tony es ahora el rey indiscutible del Klondike. La corona que Parker ha usado durante tanto tiempo que la gente olvidó que cualquier otra persona podría usarla, ha cambiado de opinión. Y cambió de opinión hacia el hombre que le dio a un Parker adolescente su primera oportunidad en este negocio. El mentor se lo quitó al estudiante por 630 onzas en la mejor temporada que jamás haya corrido el estudiante. Esa es la aritmética del Klondike este año. Puedes batir todos los récords que hayas establecido por un amplio margen y aún así pararte en la nieve y ver a alguien más quitarte la corona de la cabeza. 630 onzas equivalen aproximadamente a 2,5 millones de dólares. También es la distancia entre el hombre que le enseñó a Parker cómo hacer esto y el hombre que esta vez no pudo atraparlo. Si has llegado hasta aquí, haz lo único que te indique que siga ofreciéndote la temporada completa. Presiona suscribirte antes de irte. Si 42 millones de dólares y el mayor botín de su carrera no fueron suficientes para vencer a Tony Beats, ¿qué tiene que hacer Parker Schnabel la próxima temporada para recuperar esa corona? Deja tu respuesta en los comentarios.